En esta ocasión me acompaña José Wich Rodríguez, que es escritor, estudió literatura en la Universidad Católica, es autor de libros de relatos como Año Sabático, publicó en el año 2000, de la novela El misterio de la Loma Amarilla, y ahora acaba de presentar en la Feria del Libro de Lima su libro El misterio del barrio chino. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación tan generosa y bueno, dispuesto a contestar las preguntas que ustedes deseen hacer. Muchas gracias por la deferencia. Lo tuyo es básicamente la literatura fantástica, ¿no? Francisco Ángeles, cuando seleccionó un cuento en esta sección del blog El Rescate, decía que eres uno de los mejores representantes y citaba pues este cuento, Stafford Indiana. Bueno, Francisco es un gran amigo mío y yo le agradecí en su momento la generosidad. También te lo agradezco a ti ahora por haberle dado cabida a ese cuento del primer libro, que está inscrito dentro de lo que se conoce pues como narrativa fantástica. Es la narrativa que yo cultivo con una persistencia quizá ya lindante con la demencia, con el delirio, pero es algo que hago con mucha pasión y con una gran entrega personal, ¿no? Creo que es mi identidad literaria y es en este campo, lo fantástico, donde creo que mis ideas, mis convicciones sobre literatura se consolidan de un modo mucho más articulado que creo yo podría lograr si escribiera literatura realista. No es que piense que lo realista necesariamente ya se ha agotado o ya no es una fórmula legítima para expresar la realidad, pero creo que más bien lo realista está también sufriendo transformaciones en sus percepciones acerca del hecho literario, y lo fantástico viene siempre como una especie de contrapeso, de insurgencia frente a los dictados pues de un realismo más anclado pues en lo lógico y en una realidad objetiva, ¿no? Me parece que el contrapeso es para cualquier literatura bastante favorable. Se dice que el escritor escribe los libros que le gustaría leer, ¿no? Usualmente se dice eso. Sí, entonces, en gran medida. Lo tuyo, que es la literatura fantástica, bueno, también como lector has tenido ese interés. Exacto, surgió de un momento a otro. Cuando yo empecé a escribir, probablemente también haya estado en esos primeros tiempos convencido de que lo mío era ir por caminos más realistas, pero en algún instante voy descubriendo afinidades con autores que siempre me gustaron, aún antes de comenzar a escribir. En la literatura peruana, por ejemplo, siempre me llamaron la atención y cautivaron los cuentos de Ribeiro, los cuentos fantásticos que Ribeiro escribió, la literatura de José Adolf, luego Clemente Palma, y en fin, tantos escritores, incluyendo pues a Harry Belavan y a autores que en mayor o menor medida han cultivado también lo fantástico, y por supuesto también la influencia de escritores hispanoamericanos notables como los clásicos de todos los tiempos, Borges, Bioy Casares, Monterroso, Cortázar, Arreola. Son paradigmas, son hitos que un joven que tiene inclinaciones por la literatura no puede dejar de visitar, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí con estos autores que sigo releyendo con admiración y con sana envidia muchas veces, ¿no? Estoy seguro de que solo ellos y únicamente ellos podrán escribir en este tiempo, en todos los tiempos, relatos tan extraordinarios como los que estos escritores notables escribieron. El misterio del barrio chino está ambientada en Lima, ¿no? En la Lima de los años 20, sí, dictadura de Leguía. Exacto, año 22. Y aparecen personajes que han existido: Felipe Pinglo, Jorge Basadre. Aparece Pinglo, aparece Basadre, aparece Raúl Deusto, un filósofo. Hay referencia a otros personajes, a Billinghurst, a Vallejo, e incluso hay una referencia a José Díaz Canseco y a su novela Duque. En fin, es un conglomerado de alusiones, de cameos. Los personajes entran, salen, aparecen un momento, a veces tienen más presencia como Basadre o Deusua, lo que son en este caso importantes para que Teruel resuelva el misterio.
y estos personajes cohabitan pues con Teruel y con toda la coyuntura fantástica que estoy tratando de plasmar, ¿no? en el relato, ¿no? ¿Cómo surgió la historia? En la presentación Elton Honores hacía una lectura curiosa, interesante, ¿no? Que es una novela política encriptada, decía, ¿no? Porque está ambientada en la dictadura de Leguía, hay un periódico ahí, ¿no? También hay unas cosas que se, digamos, podrían decir, claro, se mantienen. Lo que pasa es que Teruel es un estudiante de Derecho que se desanima del Derecho. Eso me pasó a mí también, ¿no? Yo empecé estudiando Derecho y dejé la carrera por la literatura. También he sido periodista, he trabajado en algunos medios de prensa limeños y todo eso se combinó para que naciera este personaje aspirante a periodista en estas primeras novelas. La historia va a ser un cuento, en principio uno de los cuentos que yo pensaba escribir sobre él, pero luego descubrí que podían incorporarse no solo la intriga en sí de este misterio que ocurre en las inmediaciones de la calle Capón y Billinghurst, sino que podía quizá también extenderse el campo de acción y combinarlo con la política, con la historia del Perú. Hay referencias a la Guerra del Pacífico, hay referencias a la esclavitud, hay referencias también a la convulsión social de ese periodo de la dictadura de Leguía. Y la lectura de Elton me gusta mucho porque sí, es de algún modo una novela política encriptada, pero combinada con los elementos policiales clásicos, los elementos fantásticos que también he incorporado, ¿no?